sostenibles para garantizar la supervivencia de todas las especies. Y este cambio de paradigma, en el caso de, por ejemplo, de CONACYT, la institución que represento, nos ha llevado a este proceso de lo que se llaman los programas nacionales estratégicos. Uno de ellos, llamado Transición Energética y Cambio Climático, nos ha llevado a un planteamiento que desde el inicio ya se generó y que tiene que ver con que no nada más se trata de ver cómo generar energía de manera más eficiente, sino también cómo utilizar menos energía, es decir, ahí es donde nos toca a la humanidad, a toda la sociedad. Y las preguntas que tendremos que hacernos entonces como comunidad académica: ¿cómo le hacemos para que este cambio, no el climático, sino el de la humanidad, esté en el centro de cada vez más personas de diferentes sectores y edades? Lo conversaba con un compañero hace un momento. Este evento me parece maravilloso, pero para CONACYT estamos ahora buscando que no se esté privilegiando únicamente las publicaciones o los puntos, sino realmente que todas estas cuestiones sean puestas a consideración de diferentes sectores de la sociedad. Si nos quedamos con mayores nichos, o con mayor número de publicaciones o mayores puntos, al final tal vez llegaremos a un momento en nuestra vida cuando como científicos nos dirán: papá, ¿qué hiciste? Tú no estabas ahí, tú tenías el conocimiento, ¿por qué no lo compartiste? Y como sociedad también debemos preguntarnos: ¿por qué no quise escuchar? ¿Por qué no pusimos esto en el centro de nuestras reuniones? Entonces, pues esta es nuestra labor, esta es nuestra responsabilidad. Requerimos saber cómo convencer, pero primero cómo informar y cómo educar, y además cómo motivar para que realmente podamos cambiar esos sistemas de vida. Me parece que esas son las tareas y creo que para eso estamos aquí. Agradezco mucho la invitación a este evento y deseo que sea de gran provecho y que sobre todo lo podamos compartir hacia allá afuera. Gracias. Solicitamos la presencia de la doctora Marcela, que viene en representación del rector para explicar el inaugural del evento. Buenos días a todos, a todos los miembros del presidio. Y bueno, envío un saludo del doctor José de Jesús Williams, rector de la universidad, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero envía su saludo deseando que este evento sea un éxito. También queremos felicitarlos por la organización de este evento tan importante, pues no solo por el tema que se trata, todos conocemos que el foro va a permitir compartir esas experiencias, pero como decía las palabras, creo que lo más importante es definir estrategias y de todos juntos ver cómo tomar acción ya para buscar soluciones a aquellos problemas que todavía tengan solución, que podemos resolver, revertir o prepararnos para el tema. Entonces, creo que es un tema muy importante que la universidad le interesa y está comprometida en colaborar con toda la sociedad para atender y resolver estos problemas y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, estamos por ello. Les deseamos mucho éxito y que este evento sea entonces, pues si quieren, vamos a inaugurar el evento. Pues siendo las 9:34 del día 24 de junio de 2019, se inaugura este foro Dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán, esperando que los esfuerzos sean fructíferos y mucho éxito a todos.
Invitamos a bajar el presidio. Que se cobra solo innovación, todo. Ahorita que hablen los oyentes, Porque es todo el día. grabamos los pedacitos de diferentes personas. Ok. Cuidado. Como complemento en este foro, los invitamos a identificar significativamente conceptos y temas relacionados. Para ello, los edecanes se han encargado de recibirles con un material que contiene el programa y al anverso encontrarán un espacio para hacer constar sus opiniones a fin de encontrar la problemática del cambio climático y mitigar y enfrentar sus efectos con las medidas que sean pertinentes. Agradeceremos escribir en esos espacios oportunamente sus opiniones para hacer posible la lectura y ubicación que resulte en este evento. Iniciamos con la conferencia magistral El reto del cambio climático para México y la búsqueda de nuevas opciones de desarrollo con la participación del doctor Roberto Sánchez Rodríguez, profesor en el Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Instituto de la Universidad de California sobre México, profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California, Riverside, y profesor asociado en el Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de California, Santa Cruz, en Estados Unidos. Ha participado en diversas iniciativas internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo Internacional para la Ciencia, el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales y el Instituto Interamericano para el Cambio Global. Desde octubre de 2015 es vicepresidente en el Grupo de Trabajo Segundo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático IPCC, por sus siglas en inglés, para el periodo 2016-2020. Invitamos al doctor Roberto a pasar. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera antes que nada agradecer a la universidad y a los centros que han invitado a toda la doctora Rodríguez, la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre los derechos de la México
unos datos, unas cosas muy generales sobre el cambio climático, pensando en tratar de utilizar un poquito de información. Bueno, estos son resultados del último informe del IPCC, el informe del IPCC, publicado en 2014, que el IPCC, las que están implementar el cambio climático, lo que hace es un estado del arte del conocimiento sobre el cambio climático cada 9 años, cada 7 años. Para ello, reúne científicos que son propuestos por los países, 196 países que forman parte del programa de Naciones Unidas, para formar parte del IPCC. Esos científicos, esas propuestas son seleccionadas por el panel científico del IPCC, finalmente aprobados por los órganos de gobierno, que son los gobiernos representantes del IPCC. Y ellos trabajan durante 9 años con revisiones periódicas para poder hacer un análisis de cuál ha sido el avance de conocimiento sobre el estado de cambio climático en todos los diversos aspectos hasta ese momento. El IPCC no hace investigación por sí mismo, sino que hace un análisis de la investigación, de los resultados de investigación que se tienen hasta ese momento. Importante notar que eso básicamente se basa en las publicaciones científicas arbitradas, pero también toma en cuenta los reportes de París, de que el IPCC tuviera la posibilidad de que el avance del cambio climático pudiera detenerse a 1.5 grados. Y se creó este reporte. Para la elaboración de este reporte se hizo un tiempo de cuál es el proceso que sigue el IPCC para la aprobación de los reportes. Es, como yo les explicaba, la selección de autores, finalmente la revisión por pares, tanto del gobierno como de la Academia Científica Internacional para estos reportes. Para la elaboración de este reporte, participaron 91 autores de 40 países, más 133 autores contribuyentes. Se analizaron 6.000 estudios para realizar este reporte, que lo representó la revisión de 1.113 revisores que participaron en el proceso. Y se recibieron 42.000 comentarios de contenido de este reporte. El IPCC tiene la obligación de responder a todos y cada uno de estos comentarios, que son públicos. Entonces, imagina la cantidad de control que existe para verificar que la calidad del proceso de los reportes sea adecuada. Bien, ¿qué es lo que nos dice el reporte? Estos son algunos datos interesantes. Este es la base de la literatura, tomando los dos periodos base y el incremento de la temperatura en esos dos periodos base que pueden ser grados centígrados. Pero después, lo que vemos en esta figura es la línea azul que representa los constantes naturales del cambio climático, y la línea naranja que representa es los contribuyentes antropogénicos. La roja es la combinación de ambos. Si solamente se diera la tendencia a los constantes naturales, sí, es al de la universidad, pero bien, lo que es interesante de esto es que de acuerdo con el reporte, alcanzar el 1.5 de temperatura no se llegaría a finalmente el siglo XXI, no se llegaría a 2040. Es decir, estamos próximos a ese punto. Y siempre más interesante es que después de la publicación de este reporte, aparecen una serie de publicaciones basadas en las internacionales en donde hablan de que otros autores estiman que en realidad el 1.5 no llegaría a 2040, sino que 10 años antes. no vino nadie de ahí, no manda nadie del sistema. Bueno, esto habla del efectivo. No vino nadie, me resolvió el error. Esto que representa esto. Para limitar las emisiones de gases de efecto 1.5 y 2 grados, tendríamos que reducir 95% de las emisiones para el 2030. Esto es 20% más o 25% más
que si llegáramos a todos lados, Pues, se tendrían que limitar las emisiones para llegar a una cero emisiones para el 2050. Es decir, que para el 2075 tendríamos todavía, para llegar a 2 grados tendríamos 25 años más, o sea, para el 2075. Como ustedes ven, este es un esfuerzo titánico para llegar a las emisiones de gases ¿y qué es lo que representa esto? Pero la diferencia que no suena mucho si habéis esperado de la temperatura para los últimos eventos significantes, pero realmente representan una cantidad de precipitaciones. Se tendrían unos eventos extremos entre 1.5 comparado con la grados de temperatura. Para el 2100 la elevación del nivel del mar sería 10 centímetros menos. ¿De acuerdo? 10 centímetros quizás no sea para en el momento de una marejada, por ejemplo, de 7 centímetros en el mar. Y se tendría 10 millones menos de personas expuestas a riesgos causados por la elevación del mar. Otros datos importantes, se reduciría el riesgo de las pesquerías, de los medios de vida que hay en ella, se reduciría el impacto de la diversidad, entonces, ese primer grado de temperatura sí hace una diferencia importante dentro de las consecuencias del cambio climático. Esta es la forma como la IPCC quiere las zonas para preocuparnos. Esos son las zonas para preocuparnos del cambio climático. Y este es parte de la publicación del último reporte del 2014. Lo que está básicamente leyendo es en 5 estados diferentes riesgo de amenazas inusuales a los sistemas, el riesgo de eventos extremos, la distribución de los impactos cercanos, de riesgos en gran escala. Y de acuerdo a la intensidad tecnológica, más rojo púrpura sea es la razón más. Como ustedes ven, en algunos casos, en algunas de las escalas, ya estamos en un punto importante de preocupación, en particular en la amenaza de los sistemas. Bueno, para el reporte del punto 5 se transforma esta gráfica porque, como ven, como habíamos mencionado, se ha avanzado mucho más rápido en el calentamiento del planeta inicialmente se empezaba hace unos cuantos años. Este es para el caso de los corales y lo que ustedes ven es que las diferencias entre el incremento de la temperatura es una amenaza sustancial para algunos sistemas, en el caso de los corales. Y, por ejemplo, en el caso de los sistemas terrestres, quizás no se lleguen a. Bueno, para entrar un poco más en detalle, que representa eso para nosotros. Parte importante del problema es que el reto de cambio climático para México ha sido presentado quizás como un problema ambiental y no realmente como un reto para el desarrollo. Y esto es una concepción importante de tomar en cuenta, porque como un problema ambiental lo vemos como un problema sectorial, no lo vemos como un problema que afecte, que es transversal a todos los sectores que tienen el desarrollo. Tendría que ver, por ejemplo, con el impacto del cambio climático en los sistemas productivos, quizás el ejemplo más claro sería la agricultura, las pesquerías, en el caso de la ganadería, pero también afecta a los sistemas productivos, por ejemplo, como la industria, desde luego, sectores importantes que parecen para el país, que es el turismo, por ejemplo, que la temperatura en el verano hace que zonas turísticas sean mucho menos atractivas, o la incidencia de eventos extremos con turistas consejeros recordarán cada vez que hay huracanes en las zonas turísticas bajan. Entonces, tiene importantes efectos en el desarrollo. Tendríamos que cambiar la mentalidad de cómo conseguimos el cambio climático, de la forma como lo logramos. Estos son resultados de un estudio muy reciente de INEC, el Instituto Nacional de Cambio Climático, que habla sobre el costo del cambio climático para el país. Y aquí es interesante que considerar los efectos conjuntos del cambio climático global y local en grandes ciudades. Los costos para México podrían estar entre 3 veces el Producto Interno Bruto del país, 3 veces el costo.
aunque esto pudiera alcanzar hasta 4.5 dependiendo de las soluciones que se necesitan. Entonces, sí es un problema de desarrollo importante. Hay bases en los esquemas normativos y hay bases también en los esquemas operativos de cómo abordamos el cambio climático, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Pero hay problemas importantes en sobre todo los esquemas operativos internacionales. En términos de investigación, por ejemplo, hay avances importantes en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en algunos sectores claves, como podría ser el sector eléctrico y el sector energético. Lo que no hemos realmente internacionalizado en México es que las emisiones la reducción de efectos de gases de emisión de gases de efecto invernadero es importante no solo como parte de un compromiso moral del país de contribuir a un bien común en la humanidad, sino, y eso es lo que es realmente importante, la economía global del siglo XXI va a ser baja en carbono. Y aquellos países que inviertan en este tipo de tecnologías y sistemas productivos son los que van a ser competitivos a nivel internacional. Ponemos el caso de China. China es el principal productor de celdas fotovoltaicas en el mundo actualmente y es el principal productor de autos eléctricos que están a punto de empezar a llegar a mercados grandes, que es el mercado europeo y el mercado americano. Es un país que ha puesto sus ojos en cómo sobrevivir, cómo ser competitivo de una fuerza económica en el siglo XXI. En México, las emisiones que hacemos, las reducciones de emisiones, no dejan de ser importantes, pero no son realmente el tipo de emisiones que nos permiten ser competitivos en el mercado de la economía bajo carbono para este siglo. Perdón. Esta es una curva, la respuesta de la gráfica es el avance de la evolución, pero sobre todo la parte anterior que ustedes están viendo es que ha habido una caída impresionante en los costos de energías renovables. Y este es un punto muy importante, porque esas energías son cada vez más accesibles para poder transformarlas en más. Lo que ven en la gráfica del punto es que sigue aumentando las emisiones de gases de combustibles fósiles, a pesar de la facilidad de cambiar las transformar en energías renovables. Bien, ¿qué significa esto? Estos son resultados muy interesantes, que justo habla del potencial económico de las economías bajas en carbono. Es un análisis de los beneficios económicos que podrían tener México, en este caso, es únicamente para la Ciudad de México, el mercado que representa si transformamos la economía en baja carbono. Estamos hablando de 37.000 millones de dólares de un mercado potencial para el 2030 solamente en la Ciudad de México. Y esto está como construir de transporte, etc. Entonces, ustedes ven el enorme potencial que representa si hacemos una transformación significativa del enfoque que utilizamos para la forma que estamos utilizando. ¿Por qué las ciudades? Porque las ciudades son las principales productoras de las emisiones de gases de efecto invernadero. Va a variar de acuerdo a los estudios, pero generalmente se habla de entre un 60 y un 80% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero están directa o indirectamente vinculadas a las ciudades, ya sea por el consumo directo de energía, el transporte, la alimentación, etc., o de manera indirecta por la demanda de bienes, por ejemplo, que tienen que ver con la deforestación, con los cambios en los productivos, etc. Para el 2050, la población del planeta se va a incrementar 2.000 millones de personas más en las áreas urbanas. México ya es un país totalmente urbano, otras regiones de la vida se están transformando de manera diferente. Lado izquierdo, en diferentes tipos de consumo, dependiendo de la inflación,
el consumo de materiales, agua, etc. Y esto puede llegar a reducirse hasta un 80% utilizando las tecnologías disponibles. Es decir, el potencial para reducir el consumo de energía de las áreas urbanas es enorme, la tecnología está disponible. La diferencia es la forma como abordamos el problema en México. Tiene una vida útil para el resto del siglo. Si esa infraestructura o si la forma como construimos nuestras ciudades es ahorradora de energía, va a tener un beneficio sustancial en todas las condiciones del cambio climático. Esta gráfica lo que muestra es que, por ejemplo, los países desarrollados, las emisiones de gases de efecto invernadero es una toneladas por ejemplo. Mientras que en los países en desarrollo solamente hay 40 toneladas. Pero eso es sin tomar en cuenta el proceso de urbanización que va a surgir en los próximos años, en las próximas décadas, en la urbanización de los países en desarrollo. La inmensa mayoría de los próximos habitantes urbanos de aquí al resto del siglo van a estar viviendo en países en desarrollo. En particular, en Chile.
pues realmente no hay datas, sobre todo cuando análisis de la realidad, proposición de esquemas metodológicos de cómo analizar la vulnerabilidad y tiene problemas serios como para ser un instrumento de toma de política para poder reducir los riesgos y sobre todo para prevenir los riesgos. Esto es a pesar de que tanto la Ley General de Protección Civil como la Ley General de Cambio Climático le dan un énfasis a los datos de riesgo. Hay otros programas, como el programa de reubicación de población de zonas de riesgo, que tampoco han trabajado en el esquema que deberíamos decir. Es decir, en el esquema normativo hemos hecho avances, en el esquema de cómo implementar ese esquema normativo es donde tenemos serios problemas. Otro problema es en el programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas de Conagua, y en donde para el 2016 todo el dinero se fue a un solo proyecto a nivel nacional. Todo ese dinero que había disponible se fue a un solo proyecto. Bien. Ok. Para terminar, a nivel subnacional, si bien hemos tenido avances importantes a nivel federal, a nivel subnacional tenemos serios problemas. Y es parte de un problema estructural en México en la colaboración entre órdenes de gobierno. Hay afortunadamente un avance importante recientemente a nivel federal y es que el gobierno federal está obligado a hacer una evaluación periódica de la Política Nacional de Cambio Climático. Estos son resultados publicados a fines del año pasado de la evaluación estratégica de avance subnacional. Hay también un documento de avance nacional y es un documento crítico del avance subnacional. Está basado en 6 casos de estudio a nivel estatal, o sea, de 6 estados tomaron como caso de estudio, 18 municipios dentro de esos 6 estados, 3 municipios por estado. Dato curioso que se incluye el caso de Yucatán y 3 municipios en Yucatán, Mérida, Tizimín y hay otro municipio más pequeño que están incluidos en el análisis. Algunas de las conclusiones interesantes del análisis es que hay una deficiencia de diseño en los esquemas a nivel subnacional, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y esos esquemas van desde la falta de participación social para identificar aspectos socioambientales, falta de definición clara de los objetivos, de los enfoques de integración territorial, de las políticas claras de mitigación y adaptación con una carencia de mecanismos de seguimiento, que incorporen responsables, falta de presupuestos asignados claramente para poder poner en práctica esos. Hay un desnivel importante entre lo que es mitigación y adaptación en muchos de los programas estatales y municipales de acción climática. Se le da énfasis mucho a la parte de mitigación y la parte de adaptación es más ilustrativa, discursiva, sin actividades muy claras. Para los programas municipales no caracterizan cómo hacer frente al cambio climático, ni se definen los medios y los mecanismos para lograr los objetivos específicos. No existen evidencias ni de los estados ni de los municipios de presupuestos asignados y en los procesos evaluados se observa un enfoque reactivo, fragmentado, asimétrico y cortoplacista para la ejecución de los planes y programas de acción para hacer frente al cambio climático. ¿Me quedan 5? ¿O ya? Ok. Bueno, déjenme ilustrar para el caso de Yucatán. Entre los 6 estados, en el caso de Yucatán, Yucatán es quizás uno de los mejores ejemplos en términos de lo que se ha hecho. El programa estatal de acción climática publicado en el 2014 en Yucatán, antes de la publicación de ese programa, hubo 8 estudios previos. De esos 8 estudios, uno es un estudio de vulnerabilidad. Se seleccionaron 8 sectores prioritarios: agricultura, pesca, turismo, industria, etcétera, asentamientos humanos, etcétera. Es un análisis interesante. El problema de ese análisis de vulnerabilidad es que no está referido al territorio, es decir, se hace por los sectores. Ese es un problema. Entonces, no es posible poder definir la vulnerabilidad del sector industrial, por ejemplo, en los municipios tal, sino está referido únicamente por sector.
El otro problema es que utiliza una metodología de análisis de vulnerabilidad diferente a la que está reconocida por la Ley General de Cambio Climático y es la que se sigue, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cambio Climático. Utiliza una metodología de riesgo, no de vulnerabilidad, y no hay una definición muy clara de vulnerabilidad. La vulnerabilidad como concepto analítico es útil cuando es referida y especifica a un espacio geográfico y a un tiempo determinado. Es un concepto analítico, no es un estado natural. Es decir, es un instrumento, una herramienta de trabajo que nos ayuda a poder identificar no solamente quién es vulnerable, sino sobre todo por qué es vulnerable. Y esto es fundamental porque el diseño de política pública para reducir la vulnerabilidad y adaptarnos al cambio climático tiene que estar basado en entender por qué la gente es vulnerable. Este es el problema con parte de la información que existe actualmente tanto a nivel estatal como a nivel municipal. El otro problema que yo me refería cuando se trata de riesgo tanto estatal como municipal, y es un problema también asociado a lo que tiene que ver con los programas de acción de cambio climático, es que la información no se distribuye al público en general. Incluso llega a casos de aberraciones impresionantes. En el estado de donde yo vengo, Baja California, que es el otro extremo, existe un atlas estatal de riesgo que fue terminado en 2015. El atlas fue entregado al gobierno del estado. Desde el 2015 a la fecha no se ha hecho público el atlas. No se ha hecho público, a pesar de que costó varios millones de pesos, fue financiado a través de fondos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del Fondo Nacional de Prevención de Desastres. Nadie conoce el atlas, no se ha publicado. Y simplemente no se ha publicado porque el gobierno del estado no ha tenido fondos, de acuerdo al gobierno del estado, para crear una plataforma en el internet de hacerlo público. Es 4 años después de publicado el estudio, de terminado el estudio, no se ha hecho público. Son aberraciones que uno realmente no logra entender. Bueno, parte del problema de esto es que necesitamos trabajar justo en estos elementos críticos para poder hacer la transformación que mencionábamos en la mesa de apertura del foro. Tenemos que transformar la forma como pensamos y trabajar en aquellos sectores que son los cuellos de botella para poder aprovechar todo lo positivo que se ha estado generando hasta ahora. Hay cosas muy positivas, hay una cantidad de estudios impresionantes en los últimos años sobre el cambio climático, tanto de la parte de mitigación como de la parte de adaptación, que no llegan a ser parte de la toma de política pública, que no se aprovecha por los estados o por los municipios. Parte de nuestro trabajo es aprovechar esa información, mejorarla con toda la información, la retroalimentación que nos da el proceso de monitoreo y de evaluación de cómo va avanzando la política nacional de cambio climático para llegar al estado. Por último, quiero mostrar esto. Esto es resultado también del último reporte del IPCC y lo que muestra es dónde se produce conocimiento sobre el cambio climático a nivel planetario, a nivel internacional. Y lo que ustedes ven es que entre 1900, no se ve desde allá atrás, pero lo rojo es el periodo de los 80 al 2000 y lo que es en azul es de 2000 para acá, a 2014, que es cuando se publica la información. Y lo que ustedes ven es que es un cambio impresionante en cómo se ha generado conocimiento en el transcurso de los últimos 30 años de manera importante. Pero ese conocimiento se ha generado de una manera muy desigual a lo largo del planeta y sobre todo en países en desarrollo, en las Américas, estamos muy rezagados. El número de publicaciones sobre el cambio climático es muy bajo comparado con lo que existe en los países en desarrollados. Esto es para motivarlos y bueno, hay una cantidad de trabajo que se puede hacer para lograr mejorar las condiciones de adaptación de nuestras sociedades al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto por la conferencia magistral que nos acaba de dar. Abrimos el espacio para las preguntas. Se van a recolectar de 4 a 5 preguntas. Aquí con la ayuda nos van a, para quien desee hacerla.
Sí, buenas tardes. Días. Mire, yo soy de Marlene Rothstein, de la Asociación Civil Héroes en Acción, y es muy interesante la información. Como dijo al final, pues sí hemos tenido más información a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, lo vemos, bueno, en nuestra experiencia como la asociación, la gente tiene conocimiento, pero lo ve ajeno, lo ve lejano, no se lo apropia, como que, sí pasa, pero pues aquí no, o a mí no. Tuvimos un evento el sábado, participamos, y los jóvenes decían, es que hay cualquier cantidad de información o de documentales o videos en las redes en donde ya cambio climático, desastres, lo que viene, ¿no? Y yo ya prefiero mejor ni verlo, porque me estresa, porque me deprime, porque… Entonces la información ya hay. ¿Qué es lo que falta? Pues yo creo que son las acciones, ¿no? Finalmente, que las acciones lleguen a todos los niveles, porque nosotros que trabajamos con primarias, con secundarias, pues en los libros ya está la información, pero no lo llevan a la práctica, porque por ejemplo en las escuelas pues no hacen sus huertos, no hacen simplemente la separación de los residuos, ¿no? Entonces no lo llevan a la práctica y pues el conocimiento sin llevarlo a la práctica pues como que no sirve mucho, ¿no? Yo creo que hay que enfocar todos los esfuerzos y las baterías pues en trabajar de manera conjunta y sobre todo en las acciones. Gracias. Las asociaciones civiles estamos aplicadas, ¿no? En llegar a la población, pero ¿qué es lo que nos falta? Recursos. Entonces, el conocimiento hay, las ganas hay, nosotros, al menos como asociación civil lo vemos, ¿no? Falta pues la coordinación. ¿De qué manera nos podemos coordinar, al menos yo, con ACID, por ejemplo, ¿no? Para dar a conocer esa información y sobre todo, pues, aterrizarlo en acciones. Bueno, una de las cosas que no comenté yo es que hay una gama muy amplia de oportunidades de acción. Parte de la preocupación central es que, y que algo que no mencioné, es que mientras más tardemos en actuar, más se van cerrando las oportunidades y más costosas van a ser las necesidades, las actividades. Hay algo que se llama las acciones de no arrepentimiento, que tienen que ver con los programas de desarrollo, es decir, aquellas actividades que de todas formas las autoridades, la sociedad, el sector privado, que es parte importante de las capacidades de respuestas, de todas maneras están tomando decisiones de manera cotidiana en actividades de desarrollo. Las oportunidades se van creando a través de considerar cómo esas actividades, esa toma de decisiones de manera cotidiana puede a su vez responder al cambio climático, tanto en la parte de mitigación como en la parte de adaptación. Yo debo de confesar que desde mi punto de vista muy personal para México es muy importante la adaptación. La mitigación es, como yo mencionaba, parte de una necesidad de estar a tono con la economía baja en carbono del siglo XXI que la estamos viviendo, pero la parte de adaptación nos pega de manera directa y de manera inmediata, o sea, no tenemos que esperar a que se incremente más la temperatura, lo vemos de manera cotidiana con los eventos extremos a los que estamos expuestos. Y estas actividades podemos, si tenemos la información adecuada, y parte de esa información está ya disponible, es que llegue a la sociedad, con esa información podemos empezar a modular, a diseñar, a adaptar las tomas de decisiones cotidianas que nos permita poder tener un beneficio adicional, por ejemplo, en el caso de la adaptación,
Algo tan sencillo como, por ejemplo, la planeación de la expansión de un sistema de drenaje pluvial. Los drenajes pluviales están diseñados de acuerdo con un régimen de seguridad de posibles incrementos en la precipitación extrema que recibe un área urbana. Si esa precipitación extrema está basada o está calculada con los registros disponibles de climáticos, pero esos registros no van más allá de 40 a 50 años, en lo que tenemos en México. Si tomamos en cuenta lo que los modelos nos están diciendo, por ejemplo, modelos de cambio climático, de cómo puede incrementarse esa precipitación, en lugar de diseñar el sistema de drenaje pluvial para cierta capacidad, con un incremento mínimo, porque podríamos considerar eventos extremos, sería una posibilidad. Hay otra posibilidad, utilizar sistemas socioecológicos, por ejemplo. En este caso, hay otras tecnologías como para poder resolver varios problemas a la vez. Algo tan sencillo como, por ejemplo, usar techos verdes o techos azules, que nos permiten no solo reducir la cantidad de precipitación que llega directamente al drenaje pluvial en un tiempo muy corto, es decir, cuando llueve, el techo recoge el agua y la baja inmediatamente a la tubería que va a dar al drenaje pluvial. Hay un periodo crítico en donde se satura el drenaje pluvial, porque todos los techos de las casas están bajando el agua al mismo tiempo. Si retrasamos 1 hora o 2 horas la cantidad de agua que baja del techo al drenaje pluvial, estamos evitando los periodos pico en donde se satura el drenaje pluvial. Esa es la función del techo verde, por ejemplo. Puede retrasar entre 1 y 2 horas el drenaje pluvial y llegar al sistema de drenaje pluvial. Pero además de eso, ayuda como un sistema de aislamiento para mejorar las condiciones térmicas al interior de la vivienda. Hay techos verdes de una cantidad diversa de vegetación que puede reducirse el costo y también la necesidad de reforzar la estructura física de la vivienda. Sin tener que llegar a reforzar la vivienda, puede utilizarse capas de vegetación muy pequeña que nos ayudan a poder utilizar esta tecnología. Es decir, esto que se hace de manera cotidiana en muchos países ya, podría ser parte de tipo de soluciones de muy bajo costo que con información adecuada y trabajo con las comunidades podría ser parte importante de la respuesta. Este es, por cierto, uno de la evaluación, de los resultados de la evaluación que yo mencionaba hace un momento, de la Política Nacional de Cambio Climático a nivel subnacional en los estados y en los municipios, es que no se da atención al trabajo con las comunidades. Y existe una diversidad de técnicas de cómo deben las organizaciones no gubernamentales o del sector privado o del sector público acercarse a las comunidades para trabajar con ellos. Esto lo hacen Naciones Unidas de manera cotidiana, Oxfam lo hace, CARE, una serie de la Cruz Roja, de organizaciones internacionales de manera cotidiana en Asia, en África y en muchos otros países. ¿Por qué no lo podemos hacer en países como México, por ejemplo? Muchas gracias nuevamente, doctor Roberto. En agradecimiento a la colaboración del doctor Roberto Sánchez Rodríguez. ¿Qué hacemos? ¿Damos una pregunta más? ¿Una pregunta más? Okay. ¿Seguimos? Muchas gracias. Continuamos. En agradecimiento a la colaboración del doctor Roberto Sánchez, procedemos a entregar un presente. Respecto del reconocimiento por la participación en este foro, será enviado vía digital por Conciencia Ecológica. Muchas gracias. Adicional a nuestro programa, presentaremos Hoja de Ruta del Cambio Climático en Yucatán, a cargo del licenciado Roberto Vallejo, en representación de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, la maestra Zaida Rodríguez.
Hola, muy buenos días a todos, a todas y todos. De parte de la secretaria Zaida Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría Sustentable de Yucatán, me voy a permitir presentar la hoja de ruta de cambio climático de esta administración 2018-2024. Si nos damos unos momentitos mientras preparan la presentación, y en general les puedo decir que ciertamente lo que comentaba el doctor Sánchez es muy importante en cuanto a la evaluación subnacional de cambio climático. Y esto puesto de que yo, que provengo de un gobierno local, me doy cuenta un poco de todas las contradicciones a veces que se dan desde lo federal en el territorio. Y aunque hace falta todavía hacer mucho trabajo en el territorio, pero creo yo que los gobiernos locales, en todas sus dimensiones, en todos sus niveles, tanto estatales como municipales, y creo que hacemos un esfuerzo muy grande. Y en el contexto de cambio climático, y como lo dicen los acuerdos de París, pues no se pueden lograr muchos de los objetivos de reducción de la temperatura, de reducción de las emisiones, sin el liderazgo, sin el papel tan fuerte de los gobiernos locales. Y eso es un papel que cada día se va perfeccionando. Esta evaluación que publicó el INEC es muy importante porque marcó un importante hito en el país en cómo están colaborando y cómo hace falta que los gobiernos locales empiecen a colaborar fuertemente en cambio climático, pero vamos a verlo con la cara positiva. Si en dado caso, si se da un importante cumplimiento, labor de los gobiernos locales, estoy muy seguro de que parte de los compromisos que están vertidos en la NDC de México, en el compromiso que envió México a la Convención, se van a cumplir. Porque muchas de las emisiones, por ejemplo, se dan en las ciudades, muchas de las emisiones tienen que ver con el uso del territorio, que tiene que ver con el desarrollo rural sustentable, muchas de las emisiones tienen que ver con la energía, y que en la parte local tenemos un importante papel, porque tiene que ver con la energía distribuida, por ejemplo. Entonces, si hacemos todas esas tres labores, seguramente una muy buena parte de las contribuciones de México a toda la Convención se van a poder lograr, independientemente de que el gobierno federal pueda avanzar en su trabajo de descarbonizar, por ejemplo, el sector eléctrico, o de descarbonizar, por ejemplo, todo el sector de transporte, entre otro tipo de cosas. Entonces, y viendo esto como contexto, a continuación, no sé si ya está lista la presentación, les vamos a presentar la hoja de ruta que hemos pincelado en la Secretaría como una primera bosquejo de lo que va a ser la estrategia de cambio climático del estado de Yucatán. Como ya lo comentaron anteriormente, Yucatán viene de una trayectoria muy importante en cuanto a fortalecer sus capacidades adaptativas en cuanto al sector público, a política pública, muy fuerte. Y este gobierno actual lo que trata de hacer es tratar de acelerar los esfuerzos en cuanto a fortalecer la capacidad adaptativa del gobierno del estado. Si ya tenemos la presentación. Bueno, les platico un poco en lo general de lo que sería esa hoja de ruta. Nosotros partimos, por ejemplo, de que Yucatán es una de las entidades más propensas, más sensibles, más expuestas a diferentes fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y esto hace imprescindible que, independientemente de cambio climático, la política de manejo de riesgos aquí en el estado tiene que ser muy fuerte. Cerca del 14% del territorio de Yucatán está altamente expuesto ante el cambio climático o ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, ese indicador del 14% del territorio que es altamente expuesto, y estoy seguro que si mejoramos con el papel de los centros de investigación y universidades ese dato, seguramente es más. Esto nos habla de que la política de adaptación de cambio climático en el estado tiene que ser muy fuerte, tenemos que fortalecerla, porque si no, los costos que esto deriva en el bienestar van a ser muy fuertes. También, en términos de mitigación ante el cambio climático,
Pues cerca del 55% de las emisiones de Yucatán provienen del sector eléctrico, provienen del uso de las energías por fuentes fósiles. Y ahí, viendo el papel que nos corresponde como Estado, necesitamos acelerar la transición hacia las energías limpias. Y esto mediante principalmente con el uso de la energía distribuida, puesto que todos los procesos de energía limpia de gran escala, esto está en la esfera federal. Con lo que nos compete, tenemos la encomienda para poder avanzar aceleradamente hacia el uso de la energía distribuida aquí en el estado de Yucatán. Y el otro punto muy importante de las emisiones tiene que ver con el uso del territorio y tiene que ver con ese importante frente de deforestación que cada año se pierden cerca de entre 25,000 y 18,000 hectáreas de selva cada año. Y bueno, ese frente de deforestación que es un causante muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero, que es un forzante muy importante del clima, bueno, pues eso también tiene que ver con la pérdida acelerada de servicios ambientales primordiales para la sociedad, en específico para aquellas comunidades rurales que dependen casi en un 80% de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas. Entonces, la hoja de ruta tiene que ver cómo fortalecemos la capacidad adaptativa del territorio para poder hacer que se incremente, que no sea el 14% altamente expuesto, que sea menos este porcentaje. ¿Cómo hacemos para accedernos hacia la transición energética limpia mediante la energía distribuida? ¿Cómo le hacemos hacia fomentar un desarrollo rural sustentable para reducir la intensidad en el uso del territorio y que por lo tanto esto limite los gases de efecto invernadero y la deforestación? Ese es como que el gran paraguas, el gran marco que tiene la hoja de ruta de cambio climático para nosotros. Y para ello, en el Plan Estatal de Desarrollo que se publicó en el mes de abril, hay un importante vínculo directo que le da un mandato para que se cree, para que se elaboren, para que se diseñen políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático. El Plan Estatal de Desarrollo tiene un vínculo directo con los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la agenda de la ONU, y en el objetivo 13, que es acción por el clima, se vincula directamente con lo que hace el gobierno del Estado. Y ahí nosotros, en ese marco general del Plan Estatal de Desarrollo, ya incorporamos fuertemente el tema de cambio climático. Y lo hacemos así porque del diagnóstico que tenemos, como ya se comentó anteriormente, no es el cambio climático un tema ambiental, es un tema del modelo de desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer más transversal las políticas de cambio climático? Y por ello, nosotros empezamos para incluir como un pilar fundamental del Plan Estatal de Desarrollo el tema de cambio climático. Y esto va a provocar ciertas decisiones que se van a ir dando, se van a ir desencadenando a lo largo del tiempo en este año para hacer que sea más transversal la atención al cambio climático más allá del tema meramente ambiental. Creo que ya tenemos la presentación, ¿no? Bueno, si no, ese es un poco lo que hemos estado haciendo y lo que también les digo de que hoy en el contexto en el que nos encontramos, uno de los principales actores ante el cambio climático son los gobiernos locales. Y por eso existen distintas plataformas de acción de gobiernos subnacionales y Yucatán es parte de una muy importante que es la Under 2 Coalition, que agrupa a cerca del 80% de la economía del mundo, a cerca del 90% de las ciudades, que implica cerca de una parte muy importante de las emisiones, y Yucatán es una parte de eso. Lo que queremos hacer en este gobierno es incrementar la manera en la cual cooperamos con el mundo para traer más recursos, para poder hacer más proyectos en materia de cambio climático. En el tema de la Under 2 Coalition, déjenme comentarles a ustedes de que el año pasado, y este año va a ser así también, hemos recibido recursos internacionales para poder empezar a implementar proyectos piloto para atender el tema de la mitigación al cambio climático, específicamente en el tema de los edificios públicos. Lo que queremos en este gobierno es reducir la huella de carbono de los edificios públicos, y eso tiene que ver con eficiencia energética, eso tiene que ver con uso adecuado, por ejemplo, de los recursos materiales, y todo esto nos ha permitido movilizar recursos internacionales para poder reducir esta importante labor. Y para ello, el gobernador emitió este año unas políticas de sustentabilidad que lo que hace es de ayudar a reducir
la factura energética de cada uno de los edificios públicos. Como ya lo comentaba anteriormente, una importante causal motivador de los gases de efecto invernadero son el uso energético tan intensivo que se hace en los edificios públicos. Yucatán se compromete a reducir esa importante huella y nosotros hemos presentado una iniciativa para que al 2030 todos los edificios públicos del gobierno de Yucatán sean cero emisiones al 2050 y o 2030. Y esto para poder contribuir directamente con los compromisos internacionales, y eso lo hacemos para poder acelerar más los pasos que hacemos hoy para eso. Y eso no solamente tiene beneficios de mitigación de cambio climático, también tiene beneficios económicos. Hacer edificios cero emisiones y atrae, por ejemplo, incrementa el uso adecuado de los recursos públicos, aumenta los ahorros económicos derivados de la operación de cada uno de las operaciones en los edificios públicos, y esto es más oportunidades para usar adecuadamente los recursos públicos. Entonces, veamos el tema de cambio climático no solamente como un tema de desastres, sino también como un tema de oportunidades, porque el tema del cambio climático tiene que ver con el tema de la eficiencia económica. En este caso, el gobierno de Yucatán, al comprometerse con edificios cero emisiones, se compromete hacia la eficiencia económica, pero queremos seguir avanzando hacia otros sectores. Y para ello, con ayuda de la WWF, estamos haciendo proyectos piloto para hacer adaptación basada en ecosistemas, que es una inversión muy costo efectiva para poder reducir los impactos del cambio climático y aumentar la resiliencia costera. Este proyecto se va a hacer en una parte de la costa yucateca, y lo que va a incrementar es la eficiencia en los recursos económicos que usan las comunidades. Entonces, ya no solamente para ver que las comunidades son altamente expuestas, sino que también mediante la adaptación ecosistémica, mediante ese tipo de proyectos piloto, también se pueden generar oportunidades. Entonces, yo quisiera nada más comentarles de que el cambio climático, además de todo lo que comentó, de lo que comenta el IPCC, pues es la principal externalidad económica que tiene la economía del mundo. Entonces, nosotros como gobiernos locales y o federales tenemos la obligación de internalizar adecuadamente y justamente esa importante externalidad económica mediante algunas decisiones de política pública. Y por eso el gobierno de Yucatán hemos preparado no pudimos presentar ahorita, una hoja de ruta de lo que sería cómo queremos abordar el tema. Y lo queremos abordar con algunas medidas de mitigación, costo efectivas, principalmente en algunos sectores como del territorio, fomentando el desarrollo rural, fomentando edificios cero emisiones, fomentando la mitigación, entre otro tipo de cosas, y también mediante la adaptación, principalmente y enfocado ahorita en ese primer lapso, a través de la adaptación basada en los servicios ecosistémicos. Y eso porque es un área de inversión costo efectiva. Eso nos va a permitir, ahora sí, encarar de manera competitiva y estratégica las posibles oportunidades y los desafíos del cambio climático. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Roberto y abrimos preguntas. Vamos a recibir de 1 a 2 preguntas. Mi nombre es Ruth Cerezo, vengo de la UNAM, y con respecto a lo que nos estaban contando de esta hoja de ruta, muchas gracias por la presentación, pero ¿cómo van a compaginar todas estas buenas intenciones con, por ejemplo, el proyecto insignia de López Obrador del Tren Maya, donde ya varias organizaciones sociales e investigadores del CICI han mandado reportes ecológico que va a hacer a esta región? ¿Cómo pueden suceder las dos cosas de buenas intenciones, vamos a mitigar, vamos a adaptar, vamos a forestar y permitir
estas inversiones y estos pasos sin estudios ecológicos y sin una sustentabilidad ecológica, y estos precisamente los servicios ecosistémicos que van a afectar en las comunidades por donde va a pasar el Tren Maya. Gracias. Muy bien. Pues yo te diría rápidamente que en el momento en el que el gobierno federal nos entregue claramente todos los estudios del Tren Maya, en ese momento vamos a poder emitir una opinión más clara. Lo que nosotros tenemos es un marco preventivo. Sabemos los beneficios que puede traer el Tren Maya por lo que se ha dicho, pero fuera de eso, lo que nosotros estamos ahorita tratando de buscar la información, tratando de generar las sinergias con el gobierno federal para dimensionar adecuadamente los impactos socioambientales de ese proyecto y sobre todo cómo incide en la resiliencia del territorio, cómo incide en la capacidad de adaptación del territorio y que no vaya esto a poner en riesgo ese tipo de cosas. Entonces, a tu pregunta, ¿en qué momento? Pues en el momento en que el gobierno federal concluya todos sus estudios, se acerque con nosotros lo estamos buscando para poder integrar y articular adecuadamente lo que se dice y para no hablar más palabras, se va a decir qué es tu proyecto, qué tanto implica. Yo creo que no es tanto el trazo de Tren Maya, sino lo que implica todo el proyecto territorial que implica hacer ese gran mega desarrollo que están haciendo ellos. Vamos a evaluar, bueno, eso cómo impactaría en el tipo de resiliencia, cómo impactaría en las capacidades adaptativas del territorio, porque ahorita no lo sabemos. Ahorita lo que necesitamos es que ellos concluyan su trabajo en el gobierno federal y que nos lo entreguen adecuadamente. Sí, buenos días. Mi nombre es Javier Mijangos. La pregunta sería específicamente cuáles serían los proyectos de gobierno del Estado, en qué consisten para mitigar la emisión de carbono. Ya habló usted del programa que va a haber para los edificios de gobierno. Sin embargo, yo presiento o yo estimo que el actuar solamente sobre los edificios de gobierno no es suficiente. Y este es por un programa que viene de la IPCC, donde se va a apoyar al gobierno del Estado para hacer. Pero el gobierno del Estado, ¿qué estaría haciendo realmente para bajar estas emisiones de carbono? Pues mira, ahorita lo que estamos nosotros impulsando es, fuera de la agenda de mitigación que tiene que ver con la energía que se utiliza en los edificios públicos, un poco viendo el área de efectividad que es el uso adecuado del territorio. Y eso nosotros estamos tratando de impulsar junto con la CEDER distintos tipos de modelos agropecuarios, específicamente algunos de ellos. Impulsar fuertemente los esquemas silvopastoriles, impulsar fuertemente la agricultura de conservación, impulsar fuertemente la apicultura, puesto que la apicultura es la principal actividad conservacionista. Entonces, nosotros de la mano con la UCN hemos hecho un diagnóstico en el cual si impulsamos fuertemente esos tres tipos de actividades, que eso, déjame decirte que sería un cambio diametral a las políticas en general del gobierno. El gobierno del Estado y federal no están acostumbrados a impulsar el desarrollo agropecuario con una visión distinta que no sea el aumento de la productividad. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es el aumento de la intensidad sustentable del territorio. Esto mediante actividades silvopastoriles, mediante actividades de apicultura, mediante actividades que tienen que ver con la agricultura de conservación y un punto muy importante en la estrategia que estamos nosotros todavía esquematizando, tiene que ver con el uso adecuado y la conservación de la agrobiodiversidad, puesto que esta área no solamente tiene importantes beneficios en los servicios ecosistémicos, por ejemplo, que brinda la milpa maya, sino también que es una estrategia de resiliencia altamente efectiva en las comunidades. Y para ello, nosotros en el gobierno del Estado este año vamos a lanzar un programa específico para la conservación de la agrobiodiversidad que va a implicar apoyar a los milperos mayas, una muy buena parte para que se siga haciendo ese tipo de actividades, puesto que los sectores, los productores de maíz en general, pues se enfrentan a beneficios muy altos y los milperos mayas se enfrentan a costos de oportunidad por la conservación de esos servicios ambientales. Entonces, este programa que vamos a empezar a implementar nosotros, no solamente tiene esa visión de conservación netamente o para fomentar la producción adecuada en la milpa maya,
sino que es una estrategia que estamos viendo para poder aumentar la resiliencia comunitaria aquí en el Estado. Entonces, ahorita en esa parte estamos trabajando. Nosotros, no lo comenté por el tiempo, pero estamos trabajando con una alianza, que es la Alianza de Gobernados por el Clima y los Bosques, en la cual Yucatán se eligió como un piloto para empezar a probar algunos modelos de desarrollo rural sustentable, como los esquemas silvopastoriles, y específicamente, por ejemplo, en la región del Ajibe-Puc, en donde la región del Puc, aparte de tener importantes acervos de carbono, esos acervos de carbono están en riesgo por distintas amenazas de incremento de algunas actividades productivas, y además de eso, hay importantes servicios ecosistémicos que están vinculados con todo el patrimonio biocultural. Entonces, este modelo todavía lo estamos preparando para que sea una política pública dentro del Estado, la de apoyar la agrobiodiversidad como una estrategia de resiliencia de las comunidades ante el cambio climático. Eso, en esa primera instancia, es una labor, no es fácil. Nosotros, yo te lo diría, así que de corazón, lo ideal es que una muy buena parte del presupuesto público del gobierno del Estado tenga criterios de cambio climático, puesto que no se puede concebir una política pública que no integre ese tipo de cosas, pero es una discusión un poco, no quise decir muy difícil, es alcanzable, pero es muy laboriosa, ¿no? Hay que seguirle con todo eso, y quisiéramos aumentar, así como está ese programa de agrobiodiversidad, pues seguirle aumentando un poco los objetivos, por ejemplo, que tiene la CEDER, para que una muy buena parte de sus apoyos tengan criterios directos de adaptación y o de mitigación. Actualmente no los tiene. Eso hay que irlos construyendo, y seguramente con el apoyo de los centros de investigación podemos hacer un frente muy importante para que se pueda llevar a cabo. Roberto. Una última pregunta. Mauricio Domínguez, Centro de Investigaciones Regionales, WADI. A partir de tu exposición, me gustaría si nos puedes comentar qué es lo que entiende el gobierno del Estado por resiliencia comunitaria ante el cambio climático. Pues mira, Gracias. En pocas palabras, nosotros lo que queremos es la capacidad que tiene la gente para seguir haciendo sus actividades frente a diversos tipos de amenazas. O sea, ya sea que haya perturbaciones sociales o económicas, o que viene un apoyo público y de repente cambia todo ese paradigma, o de repente viene algún fenómeno hidrometeorológico o social, pero lo que queremos es que algunas prácticas sean no solamente resistentes ante ese tipo de amenazas, sino que permanezcan, sobre todo porque en términos de política pública vemos que hay un gran valor público de esa agrobiodiversidad, un valor público muy, muy grande. Entonces necesitamos que ese valor público permanezca. Eso es lo que entendemos en pocas palabras como una importante resiliencia. Muchas gracias por su participación. Le entregamos un obsequio, como ya mencionamos con anterioridad, todas las constancias serán enviadas vía digital. Atendiendo al programa de este foro, la mesa panel Sectores Productivos pretende dialogar acerca de los impactos asociados al cambio climático que son experimentados actualmente por las principales actividades productivas de la entidad, los retos que los diferentes actores involucrados experimentan para mitigar dichos impactos, así como también para adaptarse a ellos, y las nuevas acciones que pueden desarrollarse para consolidar trayectorias sustentables y resilientes para estas actividades productivas en beneficio de la sociedad. Invito a los panelistas del panel Sectores Productivos a pasar al escenario.
En este momento le cedo la palabra al moderador de este panel, el doctor Javier Orlando Mijangos Cortés. Muy buenos días. En esta ocasión vamos a empezar con la mesa panel sectores productivos. En esta mesa panel tendremos la participación del doctor Alan García Lira, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY. También tendremos la participación del doctor Daniel Ramiro Quijano Quiñones, investigador del CIMBESTAB del Departamento de Recursos del Mar, Laboratorio de Pesquería. Contamos también con la participación del doctor Juan Cubera, profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY. Contamos con la participación de la maestra en ciencias Elia María Cupech, investigadora independiente, actualmente estudiante del posgrado del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y la participación del médico veterinario zootecnista Iván Hervé Quijano Puerto, empresario del sector productivo. También contamos finalmente con la participación del licenciado Roberto Illich Vallejo Molina, director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán. Y antes de comenzar me gustaría dar, para que mantengamos en la mente unos conceptos básicos. Primero, el cambio climático, que puede ser considerado como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante un periodo de tiempo comparable. También vamos a hablar sobre resiliencia climática, que en este caso voy a dar el concepto que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático lo define como la capacidad de un sistema y sus componentes para prever y absorber los efectos de un suceso peligroso, de someterse a perturbaciones, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y eficaz manteniendo sus funciones. Eso es, de reorganizarse mientras está sometido a los cambios, de modo que el sistema pueda mantener esencialmente la misma función, la estructura y la retroalimentación y en consecuencia mantener la identidad del propio sistema. La resiliencia es pues un proceso dinámico que se enfoca en las capacidades que permiten persistir en el medio del cambio y asimismo evolucionar con el cambio. La resiliencia de los sistemas socioecológicos refiere a la sociedad y a la naturaleza como sistemas interdependientes. Esto es, se puede decir, cerca de lo que sucede a nivel local, pero que con la intensificación de las actividades humanas del planeta, también es una cuestión que se plantea a escala global. Finalmente, daremos el concepto de adaptación, que son los ajustes a los sistemas humanos y naturales, como respuesta a estímulos climatológicos proyectados o reales o sus efectos que se pueden moderar el daño, aprovechar sus aspectos en aspectos beneficiosos. Y para iniciar voy a plantear una pregunta muy general, después el público podrá hacer todas las preguntas que les surjan en las respuestas que vayan dando. Y la pregunta es, ¿cuál es la percepción de la población o de los diferentes actores de la sociedad sobre el cambio climático? Si se tiene un caso concreto de población o desarrollo, por ejemplo, cualquiera de los investigadores, de los empresarios, el gobierno, la sociedad en general pueden comentar. Adelante. Bueno, pues me gustaría poner el caso
debido pues al área que he trabajado de la milpa maya. En este caso, pues los productores trabajando en una comunidad en específico, pudimos ver que ellos se han percatado de estos cambios que se han dado en la distribución de las precipitaciones. Por ejemplo, de acuerdo al programa especial de acción ante el cambio climático, pues las precipitaciones se han reducido en un 15%. Este programa se decretó en el 2014, sin embargo, pues ahora ya este porcentaje obviamente pues ha aumentado. En el caso de los productores han visto que la distribución es irregular. En el caso de las lluvias, en ciertos periodos, pues las fechas de siembra han cambiado. Esto les ha traído problemas en el caso de pues la floración, en etapas de floración de sus cultivos. Esto genera pues las interacciones en cuestiones de polinización que se ven afectadas. Lleva también pues a una pérdida de productividad, a una reducción en la productividad de sus cultivos. En el caso del maíz, concretamente, pues se ha afectado en el caso del llenado de grano, en otros cultivos que forman parte de la milpa, porque no solamente es maíz, sino también está presente el frijol, pues la generación o formación de vainas, pues también se ve afectado. En el caso de otros cultivos, el aborto floral también se hace presente, lo cual pues hace que la producción tal cual se vea reducida. Esto al final pues afecta directamente a las comunidades pues más vulnerables, las comunidades mayas, que son las que afrontan estos retos día a día. Nosotros nos podemos encontrar en un cuarto con el aire acondicionado, con el clima, sin embargo allá afuera las condiciones son otras y probablemente pues debido a que estamos en un ambiente agradable en estos momentos, pues a lo mejor no nos percatemos tanto de la situación, ¿no? Pero en otros lados pues sí, o sea, las comunidades, los productores lo están afrontando día a día. Sí. Sí, bueno, para estar en la misma temática en el sector que quisiera platicar un poco, que es en ganadería, pues el impacto del cambio climático realmente se conoce de hace muchísimo tiempo, no es nada nuevo, ¿no? O sea, expresado como estrés hídrico, sequía. Entonces, lo que sucede es que los productores, pues en los ranchos, en los establos, en las granjas, tienen poca disponibilidad de pastos, de forrajes, y los animales sufren de subalimentación. Entonces, usualmente pierden peso, los ciclos reproductivos se alteran y la productividad se reduce. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que digamos que viene… yo me recuerdo fácilmente desde los 70s y antes en la literatura, ¿no?, que los productores se refieren con esa ciclicidad de la sequía conocida en el estado de Yucatán, digamos, a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, como las épocas críticas, ¿no? Y tratan de paliar esto con diferentes estrategias de alimentación del ganado, pero pues esto es la impresión que tiene el sector productivo y que es bastante conocido, ¿no? Muy parecido a lo que comentaba la compañera aquí en la mesa. Adelante. Muy bien, buenos días. En mi caso, en uno de los casos que traje, bueno, más bien el que es el que más conozco y mejor hablo pues, específicamente de ese, sobre el sector pesquero de Yucatán, ¿no?, que tiene una serie de captura de especies importantes y que se comercializa muy bien en el mercado internacional. Durante varias décadas pues se atribuía más bien las reducciones a ciertos cambios y variaciones, más bien a que se había aumentado mucho el esfuerzo pesquero, pero poco a poco, gracias también a la acción de los universitarios, de personas del mismo gobierno, incluso las comunidades pesqueras han ido viendo de que tienen que preservar manglar, tienen que preservar, por ejemplo, dar voces de aviso, como ocurrió hace unos años, creo que ya 2 años, con el arrecife de alacranes, de que comenzó a tener visitas que no estaban ni programadas ni esperadas. No mencionemos más del caso, ahí porque involucra gente de muy alto nivel. Y además ya lo mencionaron varias veces, ¿no? Y tuvo su efecto, ¿no? Pero de alguna manera sí ya está más consciente, digo, no con el mismo lenguaje con el que está ahora, pero sí han resentido también la merma de capturas, en particular del mero, del huachinango, de estas especies valiosas.
han tenido la fortuna de que ha aceptado con las medidas correspondientes, que se tuvieron que hacer de más meses. El pulpo ha pasado a darle sostenimiento a toda la comunidad de pesca que forma todo el litoral de Yucatán, ¿sí? Y de alguna manera han entregado ellos, no voy a decir que todos, sería mentira, pero los más conscientes, parte de los líderes, a esto. Por otra parte, las congeladoras, sobre todo las grandes, sí han hecho inversiones en mejorar y tener equipos más eficientes en su parte eléctrica. Claro, una parte es por costo, medición económica tradicional, pero también por la conciencia, y entraron a los programas de cambio de refrigerantes que en su momento se dieron, ¿sí? Entonces sí se ha ido tomando una concientización al respecto a un paso moderado, es mi percepción. Sí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Esta es una mesa bastante importante y es la inicial. Creo que sería el punto de partida para las demás discusiones que se podrían aplicar al futuro. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, aquí hay cosas interesantes, cómo la agricultura tradicional está siendo afectada por el cambio climático, pero venimos de una cultura, la cultura maya, la milpa tradicional, ha manejado variedades resistentes a la sequía, variedades capaces de sobrevivir a estos eventos climáticos que los programas federales han abandonado. O sea, han metido variedades mejoradas de maíz, variedades mejoradas de muchas cosas, pero estas son variedades desarrolladas en centros experimentales, en laboratorios, que no están precisamente adaptados a los eventos de cambio climático. Y, por ejemplo, los campesinos mayas que han hecho a lo largo del tiempo seleccionar esas especies que puedan sobrevivir a estos cambios tan, digamos, erráticos del clima, es parte del sistema milpero. Prevén siempre el campesino eventos erráticos cada año, o sea, no le sorprende esto del cambio climático, o sea, lo ha vivido la cultura maya. Entonces es algo como que se ve olvidado dentro de la investigación. Y por ejemplo, en el caso de la pesca, por ejemplo, lo ven como un evento aislado, pero se olvidan de eventos globales, por ejemplo, los eventos como el niño y la niña. Por ejemplo, no hay nada escrito sobre el efecto del niño y la niña en la pesca, el caso de Yucatán, que por ejemplo está algo realmente importante, y si además le agregamos los efectos del cambio climático. De hecho, el efecto del niño y la niña están modificando cómo está sucediendo el cambio climático. Por ejemplo, es algo que está olvidado tanto en la literatura y tanto en los lugares donde se discuten estos temas. Y en todos los temas hay, por ejemplo, algo que quería comentar al principio, se han olvidado de un estudio muy importante que hizo el MIT, los límites del crecimiento. Ese estudio se publicó, causó una revuelo en la economía. Decían que el reconocer que los sistemas económicos tenían un límite era acabar con el sistema. Entonces, por ejemplo, los límites de crecimiento los debemos de reconsiderar, porque prácticamente ahí se está hablando de lo que ya está sucediendo. Y siempre se pensaba, eso va a pasar en 200 años, eso va a pasar en 300 años. Entonces, los límites de crecimiento ya los tenemos aquí. O sea, ¿y qué pasó? La respuesta de los grandes poderes fue crear el concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, que lo manejan de manera irregular. Hablar de desarrollo sustentable, cuando el desarrollo sustentable nadie sabe qué es, nadie sabe medirlo, nadie sabe decir dónde es sustentable, dónde es. Hablan de la resiliencia y cómo miden la resiliencia. Entonces el problema de la discusión es que hablamos de un tema que no entendemos, no podemos realmente ser precisos y hablamos de generalidades. Ese es el problema que veo en todo este tipo de foros. Sí, nada más quería decir que por favor que hicieran preguntas de forma más escueta y que no nos extendamos tanto, porque sí tenemos restricción de tiempo. Adelante. Sí, comentando. No se escucha. Sí, bien. Comentando sobre el cambio climático, como comentaba las personas que me antecedieron, efectivamente ya tiene bastante tiempo, pero en los últimos 20, 25 años se ha venido haciendo mucho más extremo. El asunto de la floración, yo estoy dedicado hace 25 años a la apicultura,
y efectivamente teníamos la apicultura ciclos que iniciaban en el mes de enero. Teníamos perfectamente ubicadas las distintas floraciones durante el año. Sin embargo, desde hace 8 o 10 años ha cambiado de una manera impresionante, debido a que esos ciclos se han ido haciendo, algunos ni siquiera se presentan. Hay temporadas que no se puede obtener prácticamente nada de floración de tajonal o de algunas otras floraciones, o las sequías se extienden, y ya todos los procesos en la apicultura se han venido cambiando de una manera muy fuerte, y obviamente la producción de miel, que es el principal producto, se ha venido quedando abajo. Ahorita actualmente nuestro estado ocupa el 4º lugar a nivel nacional. Estábamos en primer lugar durante muchísimos años, compartiendo ese primer lugar, segundo lugar con Campeche. Campeche igual ya bajó muchísimo, estamos prácticamente en la misma zona, y entonces eso realmente sí está afectando, no solo, y como comentaba la doctora, no solamente es una cuestión con la producción de miel, sino con la producción de muchos otros frutos que dependen de la polinización de la abeja. Entonces, la abeja está totalmente con ciclos desfasados, y obviamente eso está afectando también otros cultivos. Sí. A ver, adelante de este lado, la señorita. Apriétale tienen unos botoncitos ahí. Bueno, mi pregunta es para Juancu, y comentario también. Hablaba sobre que, bueno, esto del cambio climático ya se sentía desde hace tiempo, que los productores están acostumbrados a este cambio, pero mi pregunta es si hay investigaciones suficientes sobre este tipo de percepciones sociales que hay entre los productores, ¿no? Bueno, cómo lo están, qué estrategias de adaptación ya están aplicando ellos, si hay investigaciones sobre las afectaciones que va a haber en el ganado en cuestiones de enfermedades, porque tal vez va a haber cambios en tipo de parásitos o tipo de enfermedades hacia el ganado, ¿no? Entonces me pregunto si ha sido suficiente la investigación a nivel de campo, no solo en laboratorio, para enfrentar estas nuevas dimensiones. El botoncito de la izquierda. Ya soy yo. Sí, una pregunta muy interesante, pero en ganadería, México está mucho antes de que en pañales, en investigación para enfrentar el cambio climático. Hay muy poco trabajo en el país para enfrentar el cambio climático en aspectos de ganadería, y sobre todo para mitigar, por ejemplo, ¿no? Gases de efecto invernadero. Entonces, cuando platico con productores en diferentes zonas ganaderas del país, por ejemplo, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, a los productores en realidad no les importa un cacahuate, ¿verdad?, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no es privativo de México, es en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, las emisiones de metano, este potente gas de efecto invernadero, pues no es importante, porque no hay un incentivo para reducir las emisiones. Entonces, ese es el punto, ¿no? A pesar de que la ganadería contribuye significativamente a las emisiones de gas de efecto invernadero, en particular metano y óxido nitroso, desde el punto de vista del sector productivo, pues es irrelevante porque no hay incentivos. Pero
es en realidad muy poca la investigación que se hace en México, coincidente con lo que mencionaba el ponente de la mañana, en el sentido que hay mucha información, pero es en países desarrollados. Y como pinta la cosa en esta nueva administración federal, pues los recursos van a estar todavía aparentemente mucho más restringidos para la investigación en producción animal, en ciencia animal en México. Entonces, hay que reorganizar esto de cómo, por ejemplo, entender lo que sucede con los animales en las épocas de sequía, ¿no? Aun cuando es muy conocido, ¿no? Yo me recuerdo desde siempre las épocas de sequía, es muy poca la información que existe acerca de, por ejemplo, cuáles son las cruzas o razas con mayor adaptación a las temperaturas elevadas para poder pues aguantar sin jadear, o sea, sin incrementar las necesidades de energía de los animales, los cambios en la temperatura que mencionaba Iván. Entonces, y en el sur de México esto es todavía más grave, no hay información, hay un conocimiento empírico, un conocimiento derivado de la tradición ganadera de México, o del sur de México, pero yo les puedo decir aquí que pueden haber, yo no sé cuántas ferias de Ixmatquil han habido, yo ya perdí, no sé cuántas ferias, o ferias de Tizimín, o ferias de Villahermosa, o ferias de Tuxtla, pero no hay una definición precisa que la ciencia animal es una ciencia como cualquier otra, ¿verdad?, que necesita información, Yucatán, de cuáles son esas cruzas, esas líneas, esas especies más resistentes. Y después está el punto que mencionaba, ¿no?, de cómo mitigar. Yo comento a los estudiantes ahí en facultad que mitigar gases de efecto invernadero es realmente cosa de niños, ¿no? Es muy fácil mitigar, es muy fácil. La semana pasada se presentó en Tepic, en el Programa Mexicano del Carbono, los inventarios de metano entérico de origen bovino de México. Es un nivel Tier 2, basado en mediciones en cámaras de respiración de circuito abierto, ¿va? Es un Tier 2 el que se presentó la semana pasada, y las estrategias para mitigar se van a presentar el próximo mes en la reunión de gases de efecto invernadero y ganadería, ¿verdad? Entonces, es muy fácil mitigar, pero como mencionaba el ponente de la mañana, lo que hay que buscar es el enlace, porque es muy frustrante escuchar al ponente cuando decía, han pasado, ¿cuántos años desde la publicación del Atlas de Vulnerabilidad y nadie lo conoce? Pero igual como mencionaba, ¿no?, los artículos científicos y las tesis en bibliotecas o en las revistas JCR de nada sirven si no son puestas en acción, ¿verdad? Y eso es lo que falta, porque hay cierta información, ¿verdad?, pero, por ejemplo, mitigar gas de efecto invernadero metano es muy fácil. Y ya lo mencionaba Roberto hace un momento, ¿no? Únicamente con un bovino de 300 kilos que coma 3.5, 4 kilos de leucaena de Huachín, se puede mitigar alrededor de 18, 22% las emisiones de metano entérico, seguro, medido en Ixmatquil, en cámaras de respiración. Es muy fácil de hacer. Nada más hay que encontrar los mecanismos para lograr transmitir esto, ponerlo en acción con productores, como decía Roberto, ¿no? Entonces, hay en general muy poca información, pero el potencial es grande, ¿no? Hay que trabajar más en contacto con las instituciones, con la Secretaría, con la de Desarrollo Rural, ¿no?, para poder lograr impactos sobre el sector productivo que se manifiesten en mejores ingresos para el productor. Y esto se puede hacer, ¿no? Al reducir las pérdidas de este gas de efecto invernadero, se puede modificar un poquito la ganancia de peso, no mucho, pero un poquito. Sí, ¿quería comentar algo? Sí, algo rápido para contestar a la primera pregunta que plantearon en cuanto al consumo que se debe hacer de las especies nativas, no hablando específicamente pues de los maíces criollos o maíces nativos. Yo creo que va más allá de no tanto echarle la culpa a los demás, sino realmente decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué tanto estamos
promoviendo la conservación, el uso, porque debido al uso es que estos maíces se pueden conservar. Hablando no solo de maíces, de calabazas, por ejemplo, ¿cuántos estamos consumiendo la calabaza, no? O sea, en las familias, si nosotros vamos a las comunidades, los hijos de los productores, los mismos hijos no están consumiendo este producto. Entonces, nos tenemos que plantear el por qué no se está difundiendo esta información, por qué no está llegando a las personas que deben de llegar. Y nosotros como consumidores, ¿qué tanto estamos aprovechando estos productos? En los mercados, por ejemplo, en los supers no encontramos este tipo de especies nativas, al contrario, lo podemos ver, por ejemplo, solo en comunidades rurales, en poblaciones más alejadas. Entonces, creo que es más allá de nuestra participación, involucrarnos en estos procesos. Por ejemplo, hay un fondo que está, de hecho la convocatoria está abierta, que es un fondo para el cambio climático que pone un presupuesto pues para someter convocatorias. Sin embargo, revisando la lista de los beneficiados, por ejemplo, en el 2015 únicamente 6 proyectos fueron beneficiados. En el 2016 este número se redujo, ¿no? Y en el 2017, por ejemplo, 22 fueron los beneficiados, pero ya de ahí 2 fueron cancelados porque llegaban a montos, por ejemplo, de 30 millones, ¿no? Entonces vemos que sí realmente hay ese presupuesto. Por ejemplo, en el periodo pasado, el 2018, únicamente se benefician 3 de esos proyectos. Entonces, o sea, nos ponemos a pensar realmente qué tanto estamos participando nosotros, qué tanto estamos sometiendo proyectos que refuercen estos temas de cambio climático y qué tanto se está divulgando esa información, como decía pues aquí el doctor Q, qué tanto se está transmitiendo esta información a las comunidades y entre nosotros mismos. A ver, adelante. Muy buenos días. Yo quiero cambiar un poquito la tema, tirándolo un poco más a la parte pesquera, que es donde yo me desarrollo un poco más. Lo que quiero traer aquí a colación, veo que muchos alumnos, y me gustaría que por favor llamar su atención acerca de la importancia de empezar más estudios acerca de los efectos que puede tener el cambio climático que está teniendo en la parte pesquera. Un poquito rápido es la importancia que tiene, que a veces no nos damos cuenta en los productores pesqueros. En los 70s y en los 80s, de hecho, hubo una migración de muchos agricultores que se fueron a la costa. La costa representa una fuente de trabajo que es a veces muy simple, pero muy riesgoso para cientos de miles de pescadores. Tenemos 13 principales comunidades pesqueras en Yucatán, con aproximadamente 70,000 pescadores, no, 70,000 habitantes, y el 70% de ellos depende directamente de la pesca. Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención en esta parte. La pérdida de nuestras pesquerías representaría un problema social que a veces no estamos entendiendo. Y a diferencia de las actividades productivas como la ganadería o la agricultura, donde los efectos del cambio climático son más visibles, en la pesca se ve diferente, porque el organismo no lo estamos viendo, el organismo está en el agua y está recibiendo múltiples efectos. ¿Dónde podemos ver nosotros el efecto directo del cambio climático? Es en la variabilidad que están con los huracanes y con las tormentas. Nada más, por ejemplo, en el caso de cuando llega un huracán, lo mencionaron bien los anteriores ponentes, hay un 80% de aumento en los fenómenos de nivel 3, 4 y 5. Cuando llegan estos fenómenos, las actividades en la costa se detienen, aproximadamente 2, 3 semanas. Estamos hablando de que, si nos vamos a números, son como cerca de 140 a 210 millones de pesos que se dejan de comercializar debido a esta parálisis. Y estamos viendo que cada vez existen mayor cantidad de eventos que están deteniendo las actividades pesqueras. Jóvenes, de verdad, a los que estén interesados, por favor, inviertan tiempo y mézclense en esta parte social de las pesquerías, porque las pesquerías realmente tienen un sostén para las comunidades que es súper importante, no solamente desde el punto de vista económico. Yo me acuerdo que platicaba con pescadores y los pescadores me decían que ellos mismos no se consideraban como gente que sea pobre, sino porque el simple hecho de que si ellos necesitan si necesitan dinero y no hay actividad pesquera, pueden salir a pescar. Si una persona de su comunidad se enferma, un hijo, un hermano, pueden vender ese pescado y pueden comprar medicinas. Lo que quiero traer a colación es que la importancia social en la costa no está tan bien revisada.
no está tan bien entendida y es necesario ya el apoyo de investigadores y de alumnos que se quieran dedicar a esa parte. Sí, bien. Ya para cerrar esta mesa, me gustaría hacer una pregunta y que den respuestas rápidas sobre qué se ha hecho en materia de políticas públicas en cambio climático y resiliencia en las instituciones, líneas de trabajo o áreas productivas. ¿Y qué debemos hacer? Si me permites un poquito. Y un poco para retomar la pregunta anterior, yo quisiera resumirla. Las percepciones ante el cambio climático, lo que hemos visto con los sectores productivos, con los empresarios, con los distintos sectores agropecuario, pesquero, turístico y demás, yo veo 3 importantes percepciones de riesgos. Uno, el riesgo de la transición. Hay muchos empresarios preocupados, muchos agentes económicos preocupados de que, bueno, esto que se dice de las emisiones, que en 2030 se va a cambiar todo, pues va a haber una transición fuerte hacia las energías renovables, una transición muy fuerte hacia economías más descarbonizadas, y pues, realmente estamos preparados para ello, y eso puede traer un importante reto. Hay un riesgo de que se van a incrementar las regulaciones gubernamentales en los distintos sectores para poder cumplir con ese objetivo. Ese riesgo es riesgo de la obligación para todo eso. Y eso es algo real, porque frente a todos estos elementos de discurso que se vienen diciendo de la crisis climática, de que tenemos que reducir la huella climática del planeta y la entidad de aquí al 2030, pues eso va a implicar aumentar mucho las regulaciones. Entonces, muchas empresas, muchos sectores productivos están realmente muy preocupados y ocupados sobre el tema de, bueno, se van a encarar frente a esos riesgos de la regulación. Y los riesgos por los impactos físicos, que eso creo que ustedes ya lo han comentado muy profundamente. Esos 3 riesgos es lo que los agentes económicos hoy en día están percibiendo. El riesgo de la transición, el riesgo de las obligaciones ambientales, el riesgo de los impactos físicos. Y bueno, y frente a eso y a la siguiente pregunta, en cuanto a políticas públicas, y como ya lo comentó el conferencista de la mañana, bueno, Yucatán ha sido un actor muy importante, contamos con importantes avances en temas de empezar a sentar algunas piedras en cuanto a cómo crear una política de cambio climático. Esto, a distinción de muchos programas públicos, pues no se hace en el escritorio, no se hace ahora sí que por lo que piense el funcionario público, como se dijo, se hizo sobre la base de 8 estudios especializados en materias de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, que tuvo un apoyo muy importante de un banco multilateral, en este caso fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Solamente así se pueden crear realmente políticas públicas de atención ante el cambio climático, porque el tema del cambio climático es un tema multidimensional, no es un tema ambiental de todo, no es un tema nada más de la parte científica, es un tema de políticas públicas y que tiene que ver con tomar decisiones en materia de incentivos adecuados para poder reducir la huella de carbono o incentivos adecuados para poder ser más resilientes ante el cambio climático. Vamos a hacer una última pregunta, adelante. Buenos días, mi nombre es Flor López, soy de Cashmere Paisaje, es un voluntariado estudiantil en donde nosotros hemos trabajado mucho con los muchachos con esta cuestión de acción, y en ese sentido los problemas sociales, es el problema de migración que acarrea toda la falta de oportunidades y de digamos que como no se produce lo suficiente, hay mucha migración en todas las áreas. Ese es un problema que está por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en política pública esto está considerado? Y, por ejemplo, la pérdida de mucha biodiversidad y de recuperación de selva, que realmente nos estamos quemando vivos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo con esta política pública hacia este cambio y transformación para tratar de recuperar? Si me permite, nada más, es todavía muy insuficiente. O sea, el incorporar todo el tema, por ejemplo, de biodiversidad en todos los modelos agropecuarios es muy, muy insuficiente. Y solamente con un dato, o sea, cada año que se pierdan 15.000 hectáreas te dice un poquito que realmente todos esos elementos de incorporar los servicios ecosistémicos dentro de la política de fomento agropecuario todavía no existe. Entonces, si hacemos unos pequeños cambios, como decía el doctor, vamos a impulsar mejor sistemas más adecuados en la ganadería,
con darles una alimentación más o con Ramón o con Caena, bueno, sería mucho más fácil. Pero este pequeño cambio, yo te diría, desde el sector público todavía es muy insuficiente. Sí, entonces, antes de cerrar, nada más déjenme comentar, porque si quiero hacer el comentario, que ahí tenemos dos grandes problemas bastante remarcados, que uno es el crecimiento poblacional, que eso en cada uno de nosotros radica el poder controlarlo. El segundo es el uso del petróleo como fuente energética, y ahí se está involucrado directamente el gobierno, donde debemos buscar fuentes alternativas de energía para evitar la generación de dióxido de carbono. Y como opciones tenemos usar la energía renovable y reducir la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, les pido un agradecimiento a nuestro panel, y eso ha sido todo en esta mesa. Gracias. Pasamos a la siguiente mesa. Agradecemos la colaboración de los panelistas. Solicitamos ponerse de pie y permanecer en sus lugares para la premiación. Se les entrega un presente y reiteramos que su respectivo reconocimiento de participación en este foro será enviado vía digital por Conciencia Ecológica. Los invitamos a pasar al coffee break. A su regreso, solicitamos su consideración para no introducir alimentos y bebidas al auditorio.